desde fuera no se ve, pero también está este lado personal, y hay con gente que tiene uno más feeling que con otras personas. Creo que ese es nuestro caso. Y después quiero agradecer muy especialmente a la gente que me conoce, lo saben bien, que ha sido muy especial para mí, que en un día como hoy, que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Instituto Juan Gil Albert se haya acordado de mí y me haya dado la oportunidad de estar con vosotros y aportar un poquito, como siempre hago, con mi historia, un pasito más en el ámbito pues de la inclusión y de ver lo que podemos hacer las personas con discapacidad, que realmente es lo que siempre me mueve, ¿no? Ahora, mi faceta política, pero siempre lo he intentado hacer. Entonces, gracias por la oportunidad y muchas gracias, Elena, no solo por este rato, sino por este día. Muchas gracias a ti. Bueno, yo creo que fijaros que Laura, que se ha dicho en la presentación, ahora lo estáis escuchando, que es, ¿no?, la primera mujer que ha abierto un camino, y es que es la primera mujer parlamentaria autonómica en las Cortes Valencianas con discapacidad. Y ella ha dado un ejemplo, pero no solo es la primera mujer parlamentaria autonómica, es que además ha sido la primera mujer concejala también en el Ayuntamiento de Alicante. Yo creo que está abriendo el camino a otras tantas mujeres, está sirviendo como un ejemplo de tantas otras mujeres, y yo creo que Laura en ese sentido tiene que contarnos, ¿no?, necesariamente cómo ella afrontó su primer día, ¿no?, tanto en el Ayuntamiento como también en las Cortes Valencianas. Y yo creo que tú tuviste un homenaje muy especial en esos 2 primeros días. Tuviste, ¿no?, un recuerdo muy especial. Sí, bueno, siempre digo que mi padre, que está aquí, se lo agradezco mucho. De hecho, de ahí viene, creo, mi vena política y mis ganas de luchar. Eso me quitó, siempre lo digo, la política muchos años mi padre, y ahora yo hago lo mismo, ¿no? La vida así te las cobra. Ahora soy yo la que se va y él se queda esperándome en Alicante. pero sí, pero de mi padre era eso, pero mi madre, que ya no vive, ella siempre me inculcó las ganas de luchar, de vivir y de que yo podía hacer todo. Para ella nunca habían barreras. Yo con 7 años fui a un grupo scout y en medio de la montaña, que no podía ponerme ni de rodillas, a gatas, iba con las rodilleras 15 días en medio de la montaña, que me acuerdo que cuando acababa el campamento siempre contaba a ver cuántos morados me había hecho más que el año anterior. Ese era mi entretenimiento, porque era mi forma de ver, ¿no?, cuántos obstáculos había pasado. Y bueno, pues para mí eso, mi madre siempre es la referencia, y cada cosa que hago para mí es un tributo a todo su esfuerzo, a todas sus ganas, y sobre todo a las ganas de vivir y de luchar que siempre me inculcó. Y siempre recuerdo, que por eso lo decía Elena, que el día que tomé posesión de concejala, el 27 de mayo de 2007, recuerdo siempre que yo pensaba que lo fue, pero siempre pensaba que iba a ser como un día muy especial para mi padre, y para él obviamente también lo fue, pero me sorprendió ver a mi madre, que entonces sí vivía, tan entusiasmada. Me decía: es que, hija mía, es que hay muy poca gente que llega a ser concejal de esta ciudad, y en silla de ruedas no ha sido nadie, y además con tu edad tan joven. Estaba como muy orgullosa, claro. Ahora que quizás tengo más años lo veo de otra manera y pienso, su obra, ¿no? Y el día, eso lo puede contar Elena, el día que intervine por primera vez en las Cortes, con el honor de ser como Elena, portavoz de políticas sociales del Grupo Socialista, recuerdo que mis palabras de homenaje fueron, al terminar, para ella, ¿no? Porque decía: ¿cuánto le hubiese gustado ver esto? Gracias, ¿no? Mamá, mi padre lo estaba viendo desde arriba, pero fijaos que lo recuerdo y todavía me emociono, porque es tantísima la fuerza y es tanto lo que luchó ella en unos años donde no había prácticamente nada hecho, que todavía es como una parte de mí, ¿no?, que siempre me empuja a seguir, que ella siempre está ahí, aunque no pueda estar aquí físicamente, pero siempre está. Es como una parte que me empuja siempre. Entonces, siempre intento también verbalizarlo, porque creo que es muy importante para mí y para que todo el mundo lo sepa.
Y fijaros que no es solo la primera, como diputada y como concejala, hay también otra primicia, algunos de vosotros o muchos de vosotras ya lo sabéis, pero recientemente que el Partido Socialista tuvo su congreso, nosotros le llamamos autonómico, no presidente, ellos le llaman nacional, creo, ¿no? Si es así, no me corregís. Pero creo que también Laura vuelve a romper ese techo porque es la primera mujer con discapacidad que forma parte de la Ejecutiva Nacional del Partido Socialista y también en eso va a convertirse en un referente en el foro orgánico, en el foro interno del Partido Socialista. No solo a nivel público o institucional, como nos está contando su faceta, sino también desde el punto de vista orgánico. A mí me gustaría, Laura, que contaras cómo, porque tiene un punto cómico, ¿no? Tiene un punto de anécdota que yo quiero que me gustaría que lo compartieras con el público. Fíjate qué poquito tiempo llevo que eso no lo sabía. ¿Ves? Que había roto esa barrera, no lo sabía. Gracias, Elena, por hacérmelo descubrir. No, pero bueno, fue muy bonito para mí, la verdad, porque recuerdo que estaba con una de mis asistentes personales, que aprovecho para agradecer aquí, tanto a Ágata y a Bea, la vida loca que llevo, que sin ellas no podría llevarla hacia arriba y hacia abajo, y estaba con una de ellas, con Bea, en el Congreso Federal del PSOE, que sabéis que fue también en Valencia, y estábamos viendo el último día cómo subía a la Ejecutiva Federal, y comentamos ella y yo, bueno, sí, aquí conocemos a algunos, pero será más divertido en el nacional, que ahí conoceremos más gente. Sí, lo miraremos, no sé qué, porque no estaba para nada en mis planes, y después resultó que, bueno, pues que unos días antes del Congreso el presidente me pidió formar parte del comité, siempre me lío, del CEN, yo digo el CEN y acabo antes, porque me lío con las siglas. Y entonces la verdad es que fue muy bonito, y ella y yo nos reíamos diciendo, ¿ves? Al final, tanto pensar, y la que he tenido Ojo, se tuvo que afiliar, no penséis que estuvo todo muy fácil, que el presidente Puig no lo tuvo fácil, tuvo que pasar primero con la afiliación. Sí, porque yo era independiente, aunque también os digo que independiente tengo poco, solo hay que mirar mi historia familiar, pero bueno, era una cuestión más de papel que otra cosa. No, pero es verdad que como decíamos, Laura, verdad que estas facetas tuyas, quizá la parte pública, no la parte de responsable, tanto en el ayuntamiento como en las Cortes Valencianas, pero también, como decíamos, hay una parte personal muy importante y una parte académica también tuya muy importante. Yo creo que además tu compromiso con la discapacidad viene, por lo menos de una manera mucho más activa, mucho más intensa, desde tu época de estudiante en la facultad, ¿no? En la Universidad de Alicante. Yo creo que incluso llegaste a ser, ¿no?, presidenta de la asociación, ¿no?, que existía allí, y lograste algunas mejoras importantes. O sea, tú ya prometías, ya apuntabas maneras desde la facultad. Bueno, yo siempre digo que en la vida hay momentos bisagra que uno no se da cuenta y le cambian la vida. Y yo cuando empecé la universidad, primero descubrí un espacio totalmente llano, mucho más accesible, que en aquel entonces, os estoy hablando de cuando los dinosaurios dominaban la Tierra, en el año 99 no había absolutamente nada accesible. Entonces, llegar a la universidad, que era un espacio llano, ya fue mucho, pero es que a las 2 semanas, los que me conocéis bien ya lo sabéis, tuve la suerte de ir con mis padres a Canadá, a Vancouver concretamente, ventajas de ser la hija defectuosa y hija única, que vas con ellos de viaje a todas partes, y entonces fuimos a Vancouver y descubrí una ciudad totalmente accesible, donde no habían barreras, y a mí me cambió el concepto porque dije, uy, entonces el problema no está en mí y en mi silla de ruedas, sino en la sociedad que pone las barreras. Y eso para mí sirvió para decir, hay que luchar. ¿Dónde podía luchar yo en aquel momento? En la universidad. Entonces se dieron una serie de oportunidades y empecé a trabajar en la Asociación de Estudiantes con Discapacidad, y bueno, pues ahí, como yo digo, hijos biológicos no tengo ni tendré, pero sí que tuve muchos en forma de rampa en la universidad a partir de esa lucha con los compañeros en aquel momento. Y fijaos por dónde, a pesar de haber estudiado filología, pues mi vida profesional ya, excepto 3 años que estuve en la Facultad de Educación en el Departamento de Didáctica, siempre ha estado vinculada de una u otra forma al mundo de la inclusión de las personas con discapacidad.
y eso ha marcado mi vida, a pesar de que mi formación académica no es esa. Sí, pero además fíjate que incluso ya con anterioridad, ¿no? Cuando en tu etapa, cuando tuviste ocasión de comentarme, ya hace algunos días, cuando nos tomamos ese cafetito, ya me contaste que ya en tu época de adolescente, en tu época de instituto, ¿no? Para que la gente nos entienda, ya ahí ya diste una lección, ¿no? Ya desde el colegio, instituto, ¿no? A tu temprana edad ya diste una lección muy importante a aquellos profesores, los menos afortunadamente, que pensaban que no serías capaz de hacer según qué cosas. Y gracias a ese tesón, primero de sus padres, me van a permitir que yo lo recuerde y lo ponga en valor, porque yo creo que Laura es afortunada como muchos de los que estamos aquí por muchas cosas, porque es verdad que el papel que han jugado su padre y su madre es fundamental para que Laura pueda llegar. Ha tenido el tesón, el empuje, el aliento, ¿no? Para que luchara y para conseguir lo que es Laura, que es una persona brillante, polifacética, que se maneja muy bien en todos los sectores, en el académico, en el activismo, en tantas otras cosas, ¿no? Pero yo creo que diste una lección muy importante de cara a los profesores que pensaban, ¿no? Que no podías hacerlo, pero también me imagino que incluso a algunos compañeros dejaste una lección muy, muy clara, ¿no? Para el futuro. Sí, bueno, eso es que es una anécdota muy graciosa, y es que, bueno, yo en los años del instituto fui muy feliz, porque realmente para mí fue un cambio, fue un crecimiento, fue dejar de estar en el colegio donde mi madre era maestra y empezar en el instituto. Era cambiar de horario, que una persona te fuera a me ayudara, me viniera a recoger al instituto, en fin, eran pequeños cambios para mí importantes, ¿no? Romper la rutina siempre con mi madre, y la verdad es que allí me tratan de maravilla. Hubo un director, Ramiro Muñoz, que se lo tomó como algo personal y se volcaron. No había habido nunca una persona con discapacidad. Hay que tener en cuenta que legalmente en España, la generación del 84 fuimos la primera que tenía obligación por medio de la Constitución y de la LISMI de entrar a la escuela de manera normalizada, ¿no? Que nos parece eso como de la prehistoria, pero fue así. Me tocó siempre, como decía mi madre, llegar en el momento a los sitios. Y entonces recuerdo que se volcaron mucho. Tuve algunos problemas, pero años después, pues fácilmente 8 o 10 años después de haber estudiado en el instituto, hubo la cena del 25 aniversario y Federico, que fue un profesor de matemáticas, yo soy una absoluta negada para los números, en eso he salido a mi padre, no a mi madre. Nos gustan las letras, lo que haga falta, pero los números le tenemos alergia. Había un profesor maravilloso de matemáticas, que era Federico, que se volcó conmigo de tal forma que la selectividad, como en mi época no había medios técnicos, lo que hizo fue escribirme la selectividad a mano. Él se ofreció, porque él era de ciencias, la universidad lo aceptó y me escribió toda la selectividad los 3 días a mano para que yo llegara a tiempo y pudiera hacer la selectividad. Entonces, ese profesor, cuando hizo el 25 aniversario del instituto, me contó que hubo una reunión cuando yo estaba estudiando primero de BUP, que era el primer año del instituto entonces, para decir que claro, que se habían reunido unos cuantos profesores y que habían pensado que como no podía escribir, que me iba a frustrar en el futuro, que no iba a conseguir nada y que era un disparate absoluto que me intentaran dar oportunidades y total no iba a llegar a nada. Entonces, que para que me frustrara mejor que hiciera una cosita más sencilla y decirme ya que no siguiera adelante. Afortunadamente para mí tenía unos padres muy luchadores, que eso creo que nunca se enteraron, pero la dirección del instituto y este profesor, entre otros, que se negaron y dijeron, vamos a ver, ella no puede escribir, pero la capacidad de decir lo que quiere escribir sí que la tiene. Entonces siempre puede haber alguien que se lo haga. No vamos a negárselo si lo puede expresar y tiene la capacidad de hacerlo. Y afortunadamente ganó esa franja, si no, os aseguro que no estaría yo aquí ahora mismo. Así que mi homenaje a ellos, a Ramiro, que ya no está, y a Federico, porque permitieron que pudiera hacer una carrera y que esté hablando con vosotros. A veces hay personas que pasan por tu vida y te la cambian, ¿no? Y ese momento fue clave. Creo que esas cosas
también se tienen que saber, ¿no? De lo bueno también O de sea, la gente que cree en eso. ¿os habéis dado cuenta que esa discapacidad motora le ha servido para desarrollar una capacidad de oratoria bárbara? No hace falta que yo os diga nada, porque si la oyerais en las Cortes Valencianas alucinaríais, ¿no? Bueno, en Los las políticos Cortes que llevamos normalmente en nuestras fichitas y nuestras cositas, ¿verdad? Que nos sirve de guión, de refresco, Laura va sin papeles. Y esa es la capacidad que tiene Laura, tiene una capacidad de oratoria que ha desarrollado, yo creo que como nadie. Yo creo que la estáis viendo, ¿no? Bueno, eso es, siempre lo he dicho, es un regalo de los muchos que me ha hecho la discapacidad. Yo digo que para mí la discapacidad es un regalo, aunque a la gente le sorprenda, porque yo soy quien soy, también por y gracias a mi silla de ruedas. Entonces, entre los muchos regalos que me ha hecho, que ha sido muchísimos, bueno, el vivir sin ir más lejos y poder ser quien soy e intentar mejorar el mundo un poquito, uno de los regalos que me ha hecho ha sido que, como yo no podía escribir, mi dificultad convertirla en una fortaleza, y entonces eso me ha hecho siempre hacer grandes exámenes orales y pensarlos mucho. Entonces, muchas veces la gente, por ejemplo, me decía, pero no lo has preparado. Digo, no preocuparos, yo en mi cabeza lo llevo, ¿no? Por mi dificultad de escribir, me he acostumbrado mucho a estructurarlo en mi cabeza, y también debo reivindicarlo, por favor, que estudio filología, aunque no la ejerza, y aunque digan que los filólogos no servimos para algo, para nada, mira, servimos para hacer discursos bonitos en las Cortes y decir citas literarias, que siempre lo hago como una reivindicación. No es muy habitual, ¿eh? No es muy habitual. Pero es verdad, no que siempre lo hago. No digo que no, que generalmente los políticos no suelen utilizar las citas literarias, pero garantizo que ella lo hace. Y siempre muy oportuna, siempre le hace un mensaje muy oportuno. Pero fijaros una cosa, que Laura, que me ha llamado la atención, lleva luchando desde los 2 años, como ella está comentándonos, y si hay algo maravilloso en lo que cuenta, y sobre todo en su infancia, es que ella fue, a pesar de todas las horas, de tener que hacer de fisio, bueno, pues de todo lo que tenía que hacer Laura para seguir adelante, creo que hay algo maravilloso, es que ella fue una niña feliz. Y yo quiero, Laura, que tú nos cuentes, a pesar de todo lo que te tocaba hacer todos los días, cómo fuiste, cómo eres, y siempre lo recuerdas, y yo creo que eso es algo que tú siempre pones en valor, que fuiste una niña muy feliz. Sí, yo quería, vamos, contaros pues eso, por mi discapacidad. La mayoría de los que estáis aquí lo sabéis, pero mi vida era todo el rato esfuerzo. Ahora que se dice que no es tan bueno, o que no sé si puede ser complicado para los niños, mi vida era absolutamente eso. Colegio, siempre tenía aficio, que por cierto están aquí. Gracias a Ana y Daniel me pego una llorera cuando los he visto, porque esto en tiempos pandémicos, que hace mucho que no ves a la gente, gracias a los que también estoy aquí. Ya os digo, son mucha gente que me ha ayudado a ser quien soy. Pues eso, hacía muchas horas de equilibrio, ¿verdad, Ana? De muchas cosas, de mucho esfuerzo físico, 3 días a la semana, 3 días a la semana de psicóloga, que eso no se ve, y hoy no he podido venir, pero hace que asumas tus dificultades y que no te afecte tanto lo que puedan o no decir de ti para seguir adelante. Y todo eso era muy agotador, porque eran las horas de colegio, yo tenía que estar de niña, además en el colegio, con un aparato que me mantenía de pie, como 5 o 6 horas al día, y luego en mi casa otras 2 o 3 horas, porque si no, no llegaba a estar las 8 horas de pie, que me obligaban con unas cinchas en las piernas, y todo, o sea, una vida muy difícil. Y a las 7 de la tarde o 7 y media llega a tu casa, y entonces ponte a hacer los deberes. Siempre aprobaba, aunque fuera raspado lo que me gustaba, sacaba buenas notas, como lengua y literatura, y lo otro, pues aprobaba. Y me acuerdo que mi madre siempre decía, pero a mí me da igual, yo lo que quiero es que apruebes en la vida. Si tú estás bien, te desarrollas, y para mí lo importante es cómo te recuperas físicamente y que hagas tu vida. Y entonces pues en esas estuve, ¿no? Que eso también es de agradecer. Mi madre y mi padre nunca quisieron que yo parara mi vida por la recuperación. Decían que yo era una niña y tenía que seguir siendo una niña de esa edad con las dificultades. Entonces, pues en esas estuve, y todo el mundo me dice, para mí fue un descubrimiento, luego lo hablaremos, ¿no? Pero con mis amigos del Erasmus, que decían, ay, la niñez para mí fue no tener obligaciones. Y yo me quedaba así y decía,
Pues para mí la niñez no fue eso, yo fui feliz, pero obligaciones, yo creo que más que ahora, ¿no? Y fue ahí, quizás fue ahí cuando fui consciente, ¿no? Lo de que para otros era la niñez y que para mí había sido siempre obligaciones, pero nunca lo viví mal. Siempre lo viví como algo natural y como una niña feliz sin problemas, porque también me llevaba mis satisfacciones cuando veía, pues, que hacía mis ejercicios y me iba bien, no sé, no, nunca fue un peso, afortunadamente. Y Laura, ¿cómo toma la decisión de estudiar filología hispánica, como dices tú, ¿no? ¿Cómo fue eso? Pues yo te cuento, siempre me ha encantado la lengua y la literatura, más la lengua que la literatura. Después la carrera hizo que me pasara justo lo opuesto, esas cosas de ciertos profesores. Es decir, acabó apasionándome la literatura y la lengua no la podía ver ni en pintura en la carrera. Pero realmente a mí lo que siempre me había apetecido estudiar era por la misma faceta psicología. Lo que pasa es que en aquel momento no había en la Universidad de Alicante y había entonces unos medios de apoyo a la discapacidad y todo en la Universidad de Alicante que no había como opción a pensar en estudiar algo fuera de ese entorno. Entonces me encantaba la literatura y la lengua y ahí que me lancé. Y mira por dónde, aunque no haya sido reconocido más allá de la tesis o lo que haya hecho, pues ahí está, ¿no? En mis discursos parlamentarios aprovecho y lo reivindico, y la oratoria, y cuando dicen que no servimos para nada, digo, pues mira, para la oratoria sirve esto. Y bueno, estuviste haciendo un Erasmus, como has podido hacer en Francia. ¿Te manejabas con el francés bien cuando estuviste en Metz? Sí, yo te cuento. A mí siempre me ha encantado el francés, no sé por qué, esos amores que tiene uno que no sabe de dónde vienen, y entonces desde bien pequeñita, jovencita, me puse a estudiar francés por gusto, más allá del inglés que nos enseñaban en la carrera, en el instituto. Y entonces, un día viene una compañera de la universidad que yo había conocido porque me ayudó a prepararme la asignatura más difícil de la carrera, que no había forma de aprobar. Y entonces la conocí viendo las notas y la vi toda triste, era una chica muy simpática, y entonces estaba toda triste. Ay, estoy muy triste porque solo sacó un 7. Digo, ¿un 7? Yo saco un 3 y llevo 4 convocatorias y creo que me van a expulsar de aquí. Esa asignatura no hay manera de sacar la teoría de la sintaxis. Y me dijo, es muy fácil, tan agobiada estás. Pues si quieres yo te ayudo. Y empezó a ayudarme con la asignatura y mira por dónde acabó siendo mi hermana de vida, porque un día, cuando ya nos habíamos hecho amigas, el curso siguiente viene y me dice, ella era una persona muy desorganizada, que hacía cada día lo que le apetecía, muy hippie. Y entonces viene un día y me dice, Laura, Rosario, me estoy acordando mucho de ti este verano. Dice, ¿por qué he tomado la decisión de que me voy a ir de Erasmus y entonces para organizar todo voy a tener que ser como tú? Porque si no, no voy a hacer todos los papeles. Y entonces digo, ¿sí? ¿Dónde te vas? Dice, me voy a Francia. Y entonces yo, tan contenta que había dado muchas veces clases de francés, me pongo a hablarle en francés. Dice, a mí en francés no me hables, que yo no sé, yo me voy a aprender. Y como era muy espontánea, dice, ¿por qué no te vienes conmigo? ¿Tú que sabes francés? Y así quedó la cosa, pero de broma, riéndonos sin más. Y entonces cuando llegué a mi casa, se lo dije a mi padre, y mi padre me dijo, ¿y por qué no te vas con ella? Y lo hablé con ella, y así tan espontáneo como parece, miró hacia arriba y me dijo, para mí es un regalo de la vida, me encanta irme contigo. Y lo pusimos en marcha. Ella fue de voluntaria y le pagaron absolutamente todo, los viajes, las comidas, el alojamiento, y durante un año estuvimos en Metz, en el norte de Francia. Aprovechamos para recorrer toda Europa en tren, que eso no lo agradeceré nunca bastante, porque allí era todo súper accesible, se podía mover uno, y como estábamos en el norte de Europa, a un paso de todo, la verdad es que para mí fue la experiencia de mi vida, y ahora lo miro con el tiempo y pienso que fue realmente como mi año sabático, ¿no? El año donde realmente, porque tenía la carrera prácticamente acabada, solo era mejorar el idioma. Entonces fue, como digo siempre, fue una prueba para demostrarme a mí misma y poder demostrarle a mis padres que podía seguir adelante sola, que tenía herramientas, ¿no? Pero un año, ¿no? ¿Laura, estuviste ahí? Sí, el curso académico, pero vamos,
¿Y fue fácil? ¿Te sirvió la experiencia? Muchísimo. Yo para mí, excepto una experiencia un poco más dura de una amiga que vino a visitarme y tal, que ya no lo es, el resto, la verdad es que no podría, vamos, ni un punto ni una coma, cambiaría absolutamente nada por el crecimiento que me supuso, por los amigos que hice allí, que son, quitando mi amiga Ana que está ahí, si no después me pega, los mejores que he hecho en el mundo, porque cuando estás fuera compartes de otra manera con quienes estás, porque son la familia que no tienes cerca, y entonces yo para mí ese año, de hecho, todos los años, y eso quienes me conocen lo saben, el 22 de septiembre, y si no lo habéis visto lo podréis ver, todos los años pongo una foto de algunos de nosotros recordando ese día que me fui de Erasmus, porque también cambió mi vida, y yo sigo en contacto con cada uno de ellos, y ellos siguen en contacto entre ellos, curiosamente, a través de mí, ¿no? Y me llaman la abuelita, porque soy la que cuida un poco. Uno está en la Martinica, la otra en Argentina, el otro está en Marruecos. ¿Y os habláis todos en francés? No, bueno, con el marroquí sí. Nosotros somos todos españoles. Bueno, yo he visto ahí tanto mundo que digo, vamos a ver cómo se Pero están relacionan, cada ¿no? uno en una parte del mundo. Es muy... Bueno, la vena viajera la vamos a ir conociendo, no penséis que acaba aquí con toda la experiencia del Erasmus y de Europa, la verdad es que ahora vais a descubrir otra faceta bastante interesante, porque luego hay una parte de Hispanoamérica y esto, que cuando lleguemos y cuando nos cuente el doctorado, su tesis doctoral y el tema de su tesis doctoral, vais a alucinar, porque yo creo que es la única persona que conozco que ha hecho ese tema en su tesis doctoral, ¿no, Laura? Porque luego estuviste también, bueno, pues vamos a meternos ya en terreno, ¿no? Acabaste y ¿qué te llevó también, qué te empujó a decantarte por la tesis? ¿Querías tú dedicarte a la docencia? ¿Quisiste sacarte el doctorado por dedicarte a la docencia o lo hiciste por ampliar y por especializarte en algún tema? A mí las cosas en la vida siempre me han pasado de manera bastante casual. Entonces resultó que yo tenía mi estructura mental muy bien hecha, yo siempre todo muy planificado, pero la vida ya sabéis qué es eso que te pasa mientras vas haciendo planes. Entonces yo iba a acabar mi carrera, iba a hacer el CAP, iba a estudiar oposiciones, pero cuando volví del Erasmus me encontré con que me faltaban 2 asignaturas para acabar la carrera, y una sí la acabé en septiembre y la otra no. Entonces tenía que presentarme la convocatoria de diciembre, y si la presentaba en diciembre en Alicante, no podía hacer el CAP y por lo tanto retrasaba un año en empezar oposiciones. ¿Qué hice ese año? Pues aprovechar para ir a charlas y a cosas. Y en ese proceso, una de las veces que voy, por cuestiones pues, familiares y de amigos y tal, voy a un acto del PSOE. Y ahí me conoce la candidata del PSOE de entonces, Etelvina, y me proponen en la lista y mi vida cambia. ¿Pero qué pasa? Yo acabo la carrera, pero mi vida cambia. ¿Qué pasa? Que en ese momento era cuando yo ya decido no hacer oposiciones, pero sí hacer mi tesis doctoral. Y entonces ahí mi padre, que tenemos vena parecida en eso de los gustos diferentes y demás, me dice, mira Laura, o haces la tesis de algo que realmente te gusta, o como no te vas a dedicar a esto, no la acabarás en la vida. Dice, ¿por qué no la haces de las telenovelas que te encantan? Ahí vamos al tema, las telenovelas. Tú fijaos en eso, ¿no? Una persona luchadora, no sé qué, progresista, sí, pues le gustan los culebrones latinoamericanos. No hay cosa más rancia. Pero mira, esos son los gustos también. Y también somos... Luego nos explicará las diferencias entre Cristal y Betty la Fea, ¿eh? Vamos a llegar a ese punto, ¿eh? Veo que te lo has estudiado bien, ¿eh? Entonces, pues sí, así es, ¿no? Era como mi espacio de desconexión. A mí me gustaba mucho, me encanta todavía lo de Latinoamérica, de cómo hablan, de los acentos, de las costumbres, y descubrí como una ventana para acercarme a eso. Y bueno, en eso sigo y afortunadamente creo que gracias a eso pues pude terminar también la tesis, ¿no? Y que mi madre lo pudiese ver justo unos meses antes de
de morir como ella quería en el 2015. Pero fijaros, ¿no, Laura, que tú haces esta tesis porque tú estás convencida, yo creo que sería interesante que lo comentaras, porque tú veías un puntito, ¿no? Permitidme que haga ese comentario, porque yo quiero pincharla para que lo diga ella. Un puntito conservador a las telenovelas y ella quería saber el por qué era eso muy conservador. Y ella quería ver si eran capaces, ¿no?, de darle ese puntito progresista. Entonces yo creo que es un aspecto interesante que yo creo que Laura nos tiene que comentar. Bueno, más que eso, sí que me encuentro, Elena, que en el año 87, cuando eran telenovelas, yo era hija de progres, que nos llamábamos, nos autodenominábamos así después de adolescentes, y estamos acostumbrados a moverme en un mundo así. Entonces, claro, de repente para mí, que hablaran todos con todo el respeto, ¿no? O sea, que hablaran todo en función de lo que quería Dios, de la... eran cuestiones, muchas monjas, que de repente, ay, yo decía, esto a mí no, quiero decir, a mí esto no encajaba en lo que a mí me estaban inculcando, ¿no? Era como el papel de siempre en casa, como la maternidad, y decía esto. Y entonces yo creo que para mí, fíjate que, fijaos que si era pequeña, ¿no? Pero era un choque como en lo que yo vivía, y eso era como otro mundo. Entonces me acercaba a eso, entre eso, y sobre todo las palabras que me dejaban fascinada. Yo tenía una libretita y apuntaba todas las palabras que eran diferentes, y las apuntaba. Entonces, pues, para mí fue un choque esa realidad con lo que a mí me inculcaban, o yo veía, ¿no? Y entonces, pues creo que eso fue lo que a mí me hizo acercarme, primero como espectadora, y después, si quieres lo cuento. Cuéntalo, y además que nos diga también cuál es su favorita, ya puestos, ¿no? que lo dices, hubo un momento cuando yo vuelvo, además del Erasmus, que descubro una telenovela que es mi favorita, que se llama Montecristo, que es basada en el Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas, y aquí ya viene a ayudarme a colocar un momento, cosas de defectuosa. Gracias, Bea. ¿Veis? El trabajo invisible que no se ve, pero que aquí hacen Agatha y Bea, que sin ellas no estaría aquí. Así que gracias a las dos. Bueno, esto es que forma parte de mi trabajo. Que se vea ese trabajo que no se ve para conseguirlo más, para que más gente lo pueda tener. No solamente. Pero bueno, lo que os decía es que, paréntesis, siempre voy invitando, no puedo estar. Lo que os decía es que esta telenovela, yo vuelvo de Francia y hablan de una telenovela que trataba sobre la búsqueda de los nietos desaparecidos en la dictadura de Argentina. Y como habían hecho avanzado el Conde de Montecristo,
yo que habíamos estudiado ya todos los motes de toda la pared, pero yo no lo dejaba ni en la esquina, y eso que estaba en la universidad, pero no, en Punta Arenas no fue así, ni en Viña tampoco. Había mucha libertad y conocías otra realidad, conocías la realidad de la gente, del día a día, podías hablar con ellos, y eso fue muy, muy enriquecedor, porque, bueno, porque un país con muchísimas diferencias sociales, en aquel entonces cuando fui yo, en el año 2012, 2013, no sé, los años ya, la vejez, ya que no me acuerdo si fue 2012 o 2013, por ahí va, perdón, 2017 o 2018. Ahí, en ese momento, era un país con muchas ganas de salir, de romper esas barreras, pero había unas diferencias abismales y luego, que eso también lo vi en México, como adorando todo lo que viene de fuera. O sea, yo era europea para empezar, o sea, española no, eso no se entiende. O sea, eres europeo y con eso ya te suben a los altares y les da lo mismo, que vengas de donde vengas, ya eres de allí, ya te abren todas las puertas. Y luego una calidez y una facilidad y una capacidad de escucha lo que tú cuentas, que lo mismo que os estoy contando aquí, pero ellos como lo absorbían para intentar implantarlo a ellos, a mí me recordaba, ellos estaban como en el momento de cuando yo era pequeñita, cuando yo tenía pues 4 o 5 años, en esos inicios, que se empezaba a hablar de accesibilidad, ellos estaban allí en ese momento, entonces todo lo que yo les contaba les servía como impulso para ellos hacer, ¿no? Y a veces uno no es consciente, entonces fue muy gratificante. De hecho, sigo teniendo amigos allí y, por ejemplo, con el Tecnológico de Monterrey sigo colaborando todavía hoy a dar asignaturas de diversidad e inclusión, por supuesto, totalmente gratis, faltaría más, pero sigo haciéndolo porque es un sueño para mí hacerlo. Me encanta de la tecnología y a pesar de que no sea políticamente correcto, de la pandemia que permite estas cosas, ¿no? Y de repente, Laura, te llama un día Chimo Puig, ¿no? Te llama un día Chimo Puig por el teléfono y te dice, Laura, ¿te vienes conmigo en la lista autonómica, ¿no? Por la provincia de Alicante. En medio, si me permites, una operación fuerte, muy potente, que hace que esté de baja. Y ahí también, vea ya, tal sabes bien, era como, bueno, yo tengo que volver poco a poco, voy a esperar que pasen las vacaciones de Semana Santa y ya me reincorporo a la universidad. Y de repente me llama el presidente, no sé, fue el 3 o 4 de marzo, del año, del momento de las elecciones, y estaba en aquel entonces, vea conmigo y le digo, vea que hay que ir al médico, iba en abril o así, iba a volver yo cuando acabara la Semana Santa. Y le digo a vea que hay que ir al médico, que hay que pedir el alta de aquella persona. Pero, ¿y el alta para qué? Y yo, sí, quiero. Y ella, bueno, vale. Dice, pero estás muy nerviosa. Digo, no te puedo decir nada, pero tú acompáñame. Y entonces, pues, allá que nos fuimos, y recuerdo que le dije, porque era muy cerca del 8 de marzo, me habían dicho que sobre ese día se dije, le dije, digo, estate pendiente del teléfono. Vale, y entonces pues la llamé. Bueno, a Ágata se lo dije en persona, porque me llamaron en ese momento que ya lo podía decir, y vea, la llamé y le dije, bueno, ¿qué es esto? Y ya mi vida al día siguiente empezó a ser una locura, y sigue siendo una locura, que me encanta, pero sí una locura. Mira, mi amiga Ana que está por ahí, y otra Ana, ¿sabes? A esta Ana, a la que es fundadora que está aquí, la veo más, porque cosas del trabajo. Pero mi amiga Ana, que está por ahí, que es como mi familia, los pobres los tengo abandonados. Por la calle me van a ver y no me van a conocer, pero voy de cabeza, pero ella lo sabe y además ha venido y se lo agradezco mucho, cuánto los quiero, y intento estar presente de otras maneras, aunque no es igual, pero eso. Mi vida es una locura maravillosa, pero locura. Y una pregunta, Laura, cuando te llama el presidente, porque ya era presidente de la Generalitat, ¿no? Que eso quiera que no, pues a los que están fuera de la política, bueno, ya los que estamos dentro también, ¿no? Pues no, como que nos impacta. Y ¿tú recuerdas cuál fue tu primer pensamiento? ¿O el qué? ¿O para qué? ¿O para quién? Eso siempre.
para mí fue cuando él me lo dijo, porque además fue muy directo. Llamó a mi padre, recuerdo, y le dijo, pásame a Laura. Dice, el presidente de Berlín quiere hablar contigo. Y yo dije, pues bueno, querrá que colabore en algo, yo qué sé. Y entonces me lo pasa y dice, mira, voy a ir directo. Hola Laura, mira, voy a ir directo a la. Quiero que me acompañes en la lista autonómica. Y yo me quedé así y pensé, madre mía, qué fuerte. Mi madre, y empecé a llorar y me dice, ¿pero llorar? Que no podía parar de llorar como una magdalena, ¿no? Y me dice, ¿estás bien? Y yo, sí, sí, muchas gracias por la confianza, estoy muy contenta. Y seguí llorando, tuvo que coger a mi madre el teléfono. Y me dijo, sí, digo, sí. Y me dijo, bueno. Eso fue todo. Y bueno, pues no sé, eso fue para mí muy emocionante, porque uno nunca, quiero decir, muchas veces cuando se nos ve a este lado, la gente se cree que uno lucha o pelea, pero las cosas a veces también pasan. En la ejecutiva me pasó exactamente lo mismo. O sea, realmente, pero ahí en la ejecutiva yo hacía mi trabajo, pero en el otro momento yo había hecho toda mi trayectoria, pero sin más, ¿no? Y como a mí lo que realmente me llega es eso, el tener las oportunidades para poder cambiar cosas para otras personas que no pueden hacerlo, pues me pareció muy emocionante y un reto para mí ir a otra ciudad. Y todo el mundo me decía, pero ¿no te da miedo? Yo dije que sí sin pensarlo. A mí no me daba miedo, a mí me apetecía y punto. Ya buscaríamos las soluciones. Y en eso sigo. Perdón. Yo quería decirte, Laura, que como ya sabemos, y yo creo que esto es muy importante ya para la historia, yo creo que eso es muy bonito y hay que tenerlo siempre presente. Ha sido la primera mujer. Llevamos 2 años y un poquito de legislatura. Tú podrías decir, porque claro, no penséis que estamos siempre los políticos peleándonos, muchas veces sí, pero no siempre, no siempre. Bueno, nosotros nos peleamos un poco porque no nos toca conjuntamente intervenir. Eso es una pinza, ¿eh? No vayáis a pensar mal, ¿eh? Que nosotros, ¿eh? Pero bueno, bromas aparte, a mí me gustaría, Laura, que dijeras, yo creo que ya sé lo que va a decir, pero en estos 2 años un poquito de legislatura, si yo te tuviera que decir, para que todos nos entendieran, bueno, pues de todas las comisiones, las PNL, los debates parlamentarios, de todo lo que has hecho, ¿qué es de lo que más orgulloso te sientes? Lo que más orgulloso me siento, primero, de 3 personas que he conocido, que 2 de ellas están aquí. Otro no ha podido venir, pero eso es lo primero. Fíjate, te voy a ir a lo humano, que es lo que a mí siempre me llega. Que es Carles, que es la persona con la que mejor he hecho equipo, yo creo que nunca, que es la persona que está detrás de cada discurso, de cada cosa que hago, que me da un soporte emocional especial, que está aquí. Y de verdad, Carles, muchísimas gracias, porque siempre tú dic, pero es brutal, porque no es fácil. Soy una bestia siempre de pelear del coche, pero gracias, de verdad. Eso primero. Después, mi amiga Ana, la senadora, ya ha venido hoy aquí desde Guadalajara a verme y que son gente maravillosa que he podido conocer gracias a eso. Y mi amigo Rubén, el portavoz de Solidaridad, que no está aquí, pero siempre está también, que siempre se lo digo a ellos y lo digo públicamente, son la gente que creo que se va a quedar. Después muchas cosas vuelan, pero ellos creo que no, y eso es de agradecer, pase lo que pase. Y después de todo eso, por supuesto, el haber adaptado a las Cortes, igual que pasó con el Ayuntamiento, porque son cosas que tendrían que estar siempre, pero no es fácil. Entonces romper esos techos es difícil, y siempre lo digo, que yo me iré, pero eso se quedará, y como tú bien decías, quedará en la historia, y no por mí, sino porque otra gente lo podrá usar, ¿no? Yo decía, cuando pasen los años, a lo mejor alguien viene y nos pregunta, oye, cuando sea una abuelita de 80 años, si llego, oye, tú fuiste la diputada que consiguió aquello, y no por mí, sino por todo un movimiento que ya detrás lo quería, pero el impulso que me permitió a mí estar ahí es el que lo consigue. Entonces, yo creo que eso, y también, ahora que lo hablábamos el otro día, que lo hablábamos hace un ratito, la PNL, la teleasistencia, que la trabajamos mucho, ¿verdad? Y es conseguir la teleasistencia de forma, pues, que esté en el móvil y que no sirva únicamente para estar dentro de casa, sino también fuera y sirva de apoyo a mucha gente, porque que necesita como
sentirse acompañada, ¿no? Y esas cosas para mí son muy grandes, porque son muy tangibles. Porque en la política, aunque parezca que no, trabajamos muchísimo todos los días, muchísimo, pero no se ve o no se puede palpar muchas veces, o no se traduce siempre en cosas tangibles para la ciudadanía, aunque hay todo un trabajo detrás para llegar a eso. Todos los que estáis aquí, que os dedicáis a eso, o que conocéis gente que se ha dedicado, vais a entender lo que os digo. Pero esas dos, tres cosas sí han sido muy tangibles. De hecho, con respecto a eso, Elena, me vas a permitir, porque el otro día repasaba, con todo esto que nos repasa, y viendo el vídeo del día que intervine por primera vez con las ambas en las Cortes, la primera en ponerse de pie, de todo el hemiciclo fuiste tú. Así que un aplauso va también para ti. También hay otra cosa que no le ha contado y de las que Laura, que ha sido una impulsora, yo creo que hay que decirlo en justicia y hay que reconocérselo. Hace nada, ¿no? Laura, hace unos 20 días también pusimos en marcha, que yo creo que no es una meta, es una meta volante. Hemos conseguido poner en marcha en las Cortes Valencianas la Comisión de Políticas Integrales de Discapacidad. El único pero, yo creo que Laura lo comparte conmigo, el único pero que es una comisión de estudio. Y yo creo que nuestra aspiración tiene que ir más allá. Ya hemos dado el primer paso. Llevamos, ¿no? La legislatura pasada ya está peleando y yo creo que una parte del mérito lo tiene Laura porque ha estado muy insistente para que esa comisión pudiera arrancar. No de la manera que todos queríamos, pero bueno, ya arrancar, ¿no? Laura ya, luego desde dentro ya conseguiremos, ¿no? que esa comisión se convierta en lo que queremos, ¿no? Que sea una comisión legislativa o, bueno, pues que pueda ser, que tenga un carácter permanente. Y yo creo que eso, yo que te pude ver, sé lo que tú has estado peleando, yo también quisiera que tú me contaras, me dijeras a mí, nos dijeras a todos, qué sentiste cuando esa comisión, finalmente, después de 2 años darle la paliza al Enric Morera, todo lo que pasaba, el mujer que pasaba por la puerta, oye, esta cosa, tenéis que ponerla en marcha. A mí me gustaría que tú nos dijeras qué sentiste cuando eso arrancó. Finalmente tuvimos a la gente del CERNI, y la verdad que yo creo que fue un momento muy bonito y yo quiero que tú nos cuentes qué supuso. Pues yo te digo, en general, en todos los momentos, yo lo más bonito que me he podido llevar de la etapa parlamentaria que me contaba con ello es el contacto que he tenido con las entidades, con los pueblos, ¿no? O sea, para mí el contacto con todos los ayuntamientos, Ana hace así con la cabeza, pero si soy pesada, pero con los ayuntamientos, todo lo que ellos transmiten y tú con eso trabajas, también que se lo digan a Carlos, el dato que le doy, y el contacto con los colectivos. Yo siempre digo que los diputados, contra lo que mucha gente se cree, no gestionamos, solo somos transmisores de información para que otros en el Ejecutivo decidan si lo hacen o no. Nosotros podemos presionar o no, pero no decidimos. Entonces la Comisión de Discapacidad, hay que decirlo, nosotros, que también es de esta legislatura, nos lo encontramos hecho en la legislatura anterior, pues había mucha presión como para que se hiciera ya. Yo preguntaba y volvía a preguntar y ya ponía la cabeza, luego encima pues viene una pandemia de por medio, todo se para, todo se alarga, parecía que no llegaba nunca. Y bueno, parece que ya hemos hecho la Comisión de Constitución y a la vuelta de vacaciones, y a mí me hace ilusión por el participar con las entidades para mejorar las cosas, porque hay que escuchar. Pero para mí lo más bonito es eso, escuchar a los municipios y a las entidades y a la sociedad civil, que es la que te tiene que transmitir las necesidades y las soluciones que ellos ven, para tú intentar plasmar eso, porque al final las necesidades y lo que ellos de verdad necesitan son los colectivos que lo necesitan, los que te lo pueden transmitir. En eso y en cualquier tema, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso es lo más bonito y hay que seguir ese camino. Y ahí te contestaría con Galeano, que me gusta muchísimo, igual que a ti Gabriela Mistral. Ahora te reto a que tú me digas a mí algún trocito que te guste de Gabriela Mistral. Yo te voy a decir el de Galeano, ¿no? Que los que me mucha versión, Yo no sé cómo vamos de tiempo, yo estoy
Yo, en fin, como estoy tan a gusto y estoy luchando, como habéis podido observar, varias horas, pero bueno, yo también atención a toda la gente y bueno, pues yo quiero Laura ya a modo de conclusión. Ella sabe que compartimos, bueno, yo soy muy italiana, soy de Avellaneda, tiene un poema, bueno, tiene muchos poemas que me encantan, todas se llaman reinas, pero tiene uno muy bonito que se llama Los que no danzan, que es de una niña discapacitada. Y yo creo que hoy Laura la lección que nos está dando, de nuevo, es que nos ha hecho danzar con el corazón. Eso es lo más bonito y yo dejo a ella que también nos cierre o que nos haga una decisión final, porque yo creo que ella también nos va seguro a nombrar a Ismael Serrano, que no te voy a pisar la figura de Ismael Serrano, que va a cantar dentro de nada y no quiero que la pongo, pero creo que hay una frase muy bonita del cantautor que seguro que a modo de cierre. Sí, bueno, eso es mi lema de vida, más bien, ¿no? La única lucha que se pierde es la que se abandona y que nunca vamos a abandonar, vamos a seguir, que hay mucho que mejorar en todo y ahí vamos a seguir, no solo yo, sino toda la gente que pertenecemos a colectivos vulnerables, que necesitamos que la sociedad nos tengamos en cuenta. Yo creo que el COVID lo que ha hecho ha sido hacerlo más visible y bueno, pues aquí estamos en la Comisión de Políticas Sociales para, como siempre hemos dicho, ¿no? Las dos, cada una desde nuestra perspectiva, pero al final creyendo en mejorar la vida para las personas más vulnerables y tratar de trabajar por y para que la sociedad sea un poquito mejor para todos. Y ese es el objetivo que nos mueve cada día y nos da muchas fuerzas para seguir. Yo ahora quiero... Vale. Sí, yo voy a acabar con una cosa. Fíjate que no lo he dicho, pero Laura tiene 2 libros publicados y en uno de sus libros uno de los conversados, un periodista, le decía: Laura escribe, creemos en ti. Yo creo que me hago portavoz de todos vosotros y de todas vosotras y le digo: Laura lucha, creemos en ti. Muy especialmente que nos acompañe en este plan. Sí, está todo dicho. La verdad es que me vuelvo a beneficiar simplemente del protocolo, ¿no? Porque está todo dicho. No hay ni acto de clausura, ni intervención de remate, ni cierre de oro, ni broche, ni lazo, ¿no? Final a todo lo que acabo de ocurrir, porque el regalo ya nos lo habéis hecho, ¿no? Por tanto, ya sabéis que el 11º mandamiento es no molestar, y es el que pienso cumplir de manera expeditiva. Pero como tengo el privilegio del protocolo, lo voy a aprovechar. 1 minuto solo. Vicepresidenta de la Diputación, querida Julia, y querida Pilar, gracias por proponernos este regalo de tarde en el Día de la Discapacidad. Portavoz del Grupo Socialista, querido Paco, del Ayuntamiento de Alicante, concejal del Ayuntamiento de San Vicente, veo también compañeras y compañeros. Este regalo que nos habéis hecho es un regalo importante. Yo me he quedado con muchas cosas. Mi intervención simplemente, Laura y Elena, esta conversación tan estupenda, mi intervención simplemente, más que para clausurar o para hacer una intervención institucional, política, ni nada que tenga que ver con ese rollo, creo que sí que acierto al recoger nuestra extraordinaria gratitud en nombre de toda la sala que está hoy aquí, ¿no? Más que trasladar yo unas palabras, lo que yo creo hacia el público, creo que tenemos que ser todos juntos, los del público, lo que tenemos que trasladar. Las gracias por este regalo. Bisagra, esos momentos bisagra que todos tenemos en la vida, es lo que ha sido Laura también, ¿no? Y es lo que está siendo Laura. Ese paso definitivo del aprender, del formarte, de recibir la experiencia, a pasar a la acción, esa es la verdadera bisagra. Después de haber pasado personas por su vida, como ella misma ha dicho, que le han cambiado su vida y que le han hecho cambiar enfoques y que le han abierto mente, ella dio el paso de lo que es ahora, ¿no? Es ella la que cambia vidas a
a los demás. Ese es el momento bisagra, ¿no? En el que pues también seguramente a muchas de los que estáis aquí pues, nos está ocurriendo. Yo quiero darle las gracias, querida Elena, también por esta charla. Elena, además, que no sé si lo sabéis, que también en el Partido Popular es la máxima responsable del área social, en el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, y por tanto tiene también esa sensibilidad que ha quedado aquí absolutamente clara. Quiero agradecerte, Laura, que nos cuentes tu vivencia en las escuelas de altos directivos, las multinacionales, cuando vienen los del coaching y los de esta gente que sabe tanto y que motiva equipos y gestiona el talento y el éxito, esa palabra tan extraordinaria que ya casi nos aborda y nos inunda. Sí que es verdad que yo creo que con acierto se utiliza una frase de sé la experiencia que otros quieran contar. Sé la experiencia que otros quieran contar. Deja de recibir tú las experiencias y conviértete tú en una experiencia que pueda también estimular o servir de referencia, servir de impulso o servir de muelle, ¿no?, para el resto de las personas. Hoy, precisamente, en el día de la discapacidad, si os fijáis, hay muchos días internacionales ¿no? Y todos ellos son techos de cristal, aunque yo creo que hoy hemos hablado de techos de materiales un poco más duros que los del cristal que ha habido que romper, más allá que el cristal, que simplemente con el palo de una escoba podemos conseguir hacerlo añicos, ¿no? Aquí ya estamos hablando de techos muy duros, ¿no? Especialmente durante esta pandemia, que ahora asoma una siguiente ola, ¿no? Yo he tenido la suerte que no han tenido otras personas de durante estos meses. Laura, en la Diputación hemos abierto lo hemos llamado, quizá pomposamente, estas cosas que hacemos los políticos, agenda social, ¿no?, para todas las personas que, más allá del cabreo que teníamos todos de estar en casa, etcétera, tenían una dificultad muchísimo mayor con los demás en esta pandemia, ¿no? Imaginaros, por ejemplo, cuando hemos estado con las personas sordociegas, que durante esta pandemia y durante este confinamiento no salían a la calle, ¿no? Personas que yo también aprovecho para reivindicar que cuando veáis una persona andando por la calle con un bastoncito que es rojo y blanco, eso significa que es sordociega. Estamos tratando de implementarlo para los conductores de autobús, para la policía, los conductores de ambulancia, que sepan que no puedes decirle, oye, que no te está escuchando, ni puedes hacer las señas porque tampoco te está viendo. Entonces es el lenguaje de los signos, a través del tacto en la mano, como nos podemos relacionar con ellos, ¿no? Pero claro, si estás en confinamiento y no te puedes mover de casa, no tienes absolutamente ninguna relación con nadie. Y todas esas realidades las hemos vivido. Yo también quiero romper una lanza hoy, porque con todos estos colectivos y todas estas asociaciones con las que hemos trabajamos mucho en la DIPU, hemos descubierto también una realidad invisible que es la de las trabajadoras sociales. Digo trabajadoras sociales porque iba a decir el 100, pero el 99% son mujeres. Y están haciendo una labor extraordinariamente poco ponderada y poco visibilizada y poco tratada desde el punto de vista del colectivo social. Es una reivindicación que tenemos que hacerla de manera permanente también. A veces pensamos que simplemente la visibilidad es poco, pero no es poco. Está bien, es un primer paso, como decía Elena cuando empiezas con comisiones que no tienen valor ejecutivo, es un primer paso. La visibilidad es el primer paso, sin visibilidad no hay nada más. Por eso quiero agradeceros, Julia, y la visibilidad hoy también, ¿no?, que tú también tienes. Y luego, en último lugar, y he prometido que iba a ser breve, quiero hacer un comentario corporativista. Corporativista. Menos los políticos, hay alto grado de corporativismo en todas las profesiones, menos entre los políticos, que estamos todo el día dándonos de morros y parecemos mucho peores personas de lo que somos. Quiero pensar que simplemente lo parecemos. Y yo te agradezco que nos estés ayudando también a los políticos y a las políticas a romper un techo que no sé de qué material es, que es el de la reivindicación de la función política. Una sociedad sin políticos y sin políticas es una cosa muy peligrosa, muy peligrosa. Se puede acercar más bien a la dictadura o a la anarquía, ¿no? Y no hay participación, y no hay reivindicación, y no hay ese paso adelante, ¿no?, que muchos hemos dado. Y que es conveniente que haya visibilidad política. No somos ogros, no somos personas fuera de la realidad, no vivimos en Marte, no estamos en una burbuja de cristal ni nada que se le pueda parecer, ¿no?
Y yo quiero también hablar de la política en su día a día, pero también con mayúsculas, y esa vocación de pasar ese momento bisagra que hace Laura, de dejar de recibir experiencias, dejar de recibir, que nunca dejamos de recibirlas, dejar de estar pendiente a las cosas que ocurren para provocar que también tu ejemplo le pueda servir a los demás, o tu reivindicación le pueda servir a los demás. Básicamente esa es la esencia de la labor política, y es muy vocacional. Pero yo te lo quiero agradecer porque tú especialmente, con esta charla también especialmente, nos ayudéis a que los políticos se nos vea un poco mejor, ¿no? Jolín, que se está trabajando todos los días tratando de mejorar la vida de la gente, la vida de nuestra sociedad. Así que con ese comentario también corporativista, como buen político, arrimándolas por esa ruina de nuestra, iba a decir profesión, Valenzuela, Antonio Fernández le llamaba oficio, en cualquier caso, lo que sí que es una vocación. Ir rompiendo estos techos es fundamental, porque es una labor de todos los días. Yo reivindico que haya un Día Mundial de los Zurdos, porque yo soy zurdo, y si no hay un Día Mundial de los Zurdos, por lo menos que cambien el esto de las avionetas, porque es imposible para los zurdos poder abrir las latas, porque lo hacemos al revés. Y es muy difícil también en la universidad, cuando todos, yo lo estoy diciendo de broma, no me quiero ocupar por nada, cuando llegas a la universidad y no hay ni una sola silla que tenga el tablerillo a la izquierda, sino que está todo el tablerillo a la derecha. Yo también fui representante de estudiantes y fue una de las máximas aspiraciones que tuve, luchar por los zurdos. No lo conseguí, pero conseguí que la Facultad de Derecho hubiera aire acondicionado. Fue un poquito antes que tú. Y me alegra mucho que tengas esa evolución, también ordenada, y también de la formación. La representación estudiantil forja mucho y forma mucho. De ahí a la actividad municipal, que es la base. Elena también viene de ser alcaldesa de Alcira, en la provincia de Valencia, y viene del municipalismo, viene del día a día, ¿no? Qué importante es, acabo con esto, el municipalismo, entenderlo de las Cortes Valencianas, ese parnaso de dioses distintos que es las Cortes Valencianas, que parece, aún si los políticos estamos elevados, lo de las Cortes Valencianas es una cosa divina, ¿no? Divina. Es maravillosa, y luego te llaman Galvatera y dices, a ver qué hacemos con el centro de discapacidad de Galvatera. Entonces, cuando uno ha pasado a ser dios de otro parnaso en las Cortes Valencianas, pero viene de la actividad municipal, de la calle, del día a día, de tu barrio, es mucho más fácil no desconectar. Es mucho más fácil estar más cerca y realmente entender ese día a día de esta comunidad que tenemos estupenda, esta provincia que tenemos maravillosa, el día a día de sus pueblos. Así es mucho más fácil poder legislar, no para marcianos, sino para la gente de verdad. Gracias, por tanto, Elena y Laura, por este diálogo tan extraordinario que nos habéis propuesto y por seguir siendo referencia. No sé de qué material serán los techos, pero vamos a seguir tratando de romperlos todos. Muchísimas gracias por su